Hola, muy buenos días a todos y cada uno de ustedes los que me van a escuchar a través de la exposición de la palabra de Dios. Quiero unos minutos solamente tratar este tema, no porque necesariamente yo tenga toda la luz, sino porque el Espíritu Santo ha querido que yo hable sobre este tema y a pesar de que no son los temas que yo normalmente predico, porque temas de profecías y esas cosas, yo siempre he dicho que los temas proféticos, si el Espíritu del Señor no está ahí, eso no transforma, eso te instruye, pero no te transforma. Tiene que estar Cristo presente y el Espíritu Santo para que haya una verdadera conversión. Pero de todos modos yo voy a tratar este tema porque es bíblico. Dice así en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, hablando de los dos testigos. Es un tema un poquito difícil, pero después que uno lo logra entender, pues se va convirtiendo un poquito más fácil. Dice así, leo desde el versículo 1, dice: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en las plazas de las grandes ciudades, y en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz en el cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Ahí termina hablando de los dos testigos y las cosas que sucederán. En realidad no existen dos testigos como persona. Oigan la interpretación, ¿verdad? En el nombre de Jesús. No existen dos testigos como personas, sino que los dos testigos no son más que el Nuevo y el Viejo Testamento. La Biblia, esos son los dos testigos. Por lo tanto, de eso se deduce que ni es Israel ni son los gentiles. ¿Por qué razón no son Israel ni son los gentiles? Primero, porque Israel no ha abrazado el Nuevo Testamento. Y la Biblia hay que abrazarla entera. Esos son los dos testigos. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esos son los dos testigos de que la Biblia habla. Ahora, aquí habla de un periodo profético. Un periodo profético habla de 42 meses. Pero también habla de un periodo profético de 1260 años. Y también habla de un periodo profético de 3 días y medio. Los tres son una misma cosa. Los tres. Y lo explico de esta manera.
Cuando el Señor al pueblo de Israel le daba profecía, cuando ellos cometieron aquel pecado, que vinieron envió 12 de cada tribu a que fueran a espiar la tierra, solo 2 de ellos vinieron con una buena noticia, Josué y Caleb, ¿verdad? Pero el castigo fue que 40 años ellos estarían en el desierto por los 40 días que estuvieron espiando la tierra y que vinieron con malas noticias, ¿verdad? Ese fue el castigo, es decir, día por año te lo he dado, así dice la profecía. Ahora, el número exacto aquí habla de 1260 días. 1260 días proféticamente es igual a 42 meses. Eso es lo mismo. Por lo tanto, se desprende de ahí que es una misma interpretación. Los 1260 días empiezan desde la construcción del templo de Jerusalén por Zorobabel en el año 538 y termina cuando arrestan al Papa de aquella época en 1798, donde el general francés Berthier lo arresta al Papa y muere en una mazmorra. Ahí terminan. Si hacen el cálculo, le va a dar exactamente eso mismo. De 1798 tú le restas 1260 y te va a caer en el 538, donde se inició la construcción por Zorobabel del templo de Jerusalén. Es decir, que es una profecía. Por lo tanto, no puede ser un ser humano, porque un ser humano no vive esa cantidad de tiempo, 1260 años literales que fueron. Aquí estamos hablando de que la Biblia, aunque estuvo en silicio y aunque fue muerta, dice las Escrituras, pero que Dios luego le influyó aliento de vida, no es más que la Biblia que en aquellos días fue suprimida, que en aquellos días había mucho lo que se llama oscurantismo, esa es la palabra, donde la palabra de Dios solamente lo tenía un pequeño grupo reducido, muy reducido, ni siquiera le llegaba a las manos de personas como usted y yo en el día de hoy. Por eso se llama que estaba en silicio. Y fue muerta, dice estos 2 testigos, hablando de la Biblia, porque en Europa y específicamente en Francia, dice que se quemaron alrededor de 24 carretas llenas de Biblia. La palabra de Dios fue quemada en aquella época, en los años 1651 aproximadamente, o 1631. Muchas cosas en realidad pasaron. Yo pudiera hablar extensamente un poquito más de este tema, pero lo hice precisamente. Alguien me preguntó y me envió un video y cuando yo lo vi, yo no estuve muy de acuerdo con la interpretación que la persona le estaba dando. Pero eso no tiene nada de malo porque usted que me escucha puede no estar de acuerdo con lo que yo estoy llevando al día de hoy, esta enseñanza, ¿verdad? Eso es algo que puede suceder. Ahora, yo pedí dirección, al igual que esa otra persona pidió dirección para que el Espíritu Santo le diera la luz y le diera la interpretación. Lo primero es que ni es Moisés, 1, ni es Enoc, 2, ni es Israel, ni son los gentiles tampoco, sino que la Biblia misma, la Biblia, dice el Señor que Él tiene una espada de su boca, de 2 filos que sale, Antiguo y Nuevo Testamento, si eso lo entendemos así. Los 2 testigos no es más que el Viejo y el Nuevo Testamento, por lo tanto no puede ser Israel los testigos. De los dos olivos y de los 2 candeleros que habla, no es más que la unción del Espíritu Santo, porque del olivo se extrae el aceite necesario, que es símbolo del Espíritu Santo, y el fuego que debe de arder, el candelabro, porque la palabra es luz. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Ahora, este periodo profético ya pasó. Esa es la gran verdad. ¿Por qué? Porque terminó en el año 1798, como le había dicho, ¿verdad? Cuando aquel papa de esa época, en el año 1798, fue arrestado y murió en una mazmorra en Francia. Esa es la gran verdad.
parte del ejército de Napoleón y esas cosas, que eso es básicamente la historia. Y yo esto pude entenderlo, humildemente se lo digo, también asesorándome un poco de los eventos históricos, porque también se habla de que hubo un gran terremoto. Bueno, hubo un gran terremoto en realidad en el año 1755 en Lisboa, lo que se llama el gran terremoto, ¿verdad? Pero en cuestiones así, ¿verdad? Que aquí lo que se está buscando primeramente y básicamente saber e identificar quiénes son estos dos testigos. Usted que tiene la Biblia en su mano, usted tiene los dos testigos. Escudriñela, estúdiela, pídale al Espíritu Santo que le dé palabra con sabiduría. Cuando una persona predica, no hay por qué, la palabra dice que no se debe de discutir por cuestiones. Esa es la gran verdad. Es la luz que el Señor le dé a esa persona en ese momento para expresar lo que el Señor quiere que exprese. Ahora bien, todos en la antigüedad nos podemos equivocar en las interpretaciones. El único que no se equivoca es el Señor Jesucristo. Una vez al Señor Jesucristo le preguntaron, ¿de quién dicen que el Hijo del Hombre es hijo? Él estaba preguntando, haciendo esta pregunta, y todos decían, de David, de David, de David. Y él decía, ¿y cómo es que David, inspirado por el Espíritu Santo, le dice, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, dando a entender de que cómo David le llama Señor y puede ser su padre? Es decir, Jesús es que le da la verdadera interpretación. En el pasado muchos también se equivocaron con interpretaciones, con venida de Cristo. Mucha gente otras denominaciones lo identificaban que era en el año 1844 y hablan muchísimas cosas. Realmente la gran verdad, y se lo voy a decir de esta manera, porque es importante que usted y yo busquemos los asuntos espirituales, porque eso es lo que nos transforma. Las profecías son buenas y están en la Biblia, es para que la estudiemos, pero ellas de por sí, las profecías, no te cambian si el Espíritu Santo no te convence. Por lo tanto, lo que yo exhorto a las personas es, mire, dejémonos cada uno de nosotros guiar por el Espíritu Santo, que nos va a llevar a toda la verdad. Nosotros lo que debemos de ser humildes, manso, así dice el Señor Jesús. Estas cosas el Señor te las va a ir revelando en la medida de que el Espíritu Santo te vaya dando luz. No hay por qué tener un corazón contrito y humillado si alguien predica y uno discierne en esa prédica. No hay por qué tenerlo. No hay por qué contritarse por esto, porque dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El objetivo cuando una persona predica y otra persona dice, bueno, pudo haberse equivocado, tal vez no le dio la interpretación correcta, no se está haciendo con el sentido de a esa persona hacerle daño. No es eso, líbrame Dios, no es eso, sino más bien discernirlo a la luz de las Escrituras, a ver si la persona estaba hablando con ciencia, con la ciencia y la ciencia del saber, la palabra de Dios. Esto es la gran verdad. Cuando se habla de un periodo profético tan largo, 1260 años, no pueden ser dos personas, primero, porque ningún ser humano vive esa cantidad de tiempo. No puede ser Moisés, ni puede ser Elías tampoco, por lo mismo que acabo de expresar. Y además de eso, ya ellos dos tienen una vida celestial. Después que tú tienes una vida celestial no puedes morir. Y dice que fue muerto. Es decir, cuando se habla de que la palabra fue muerta, no que ella fue muerta en realidad literalmente, sino que la quemaron, la desecharon, la despreciaron. Y después de esos 3 días y medio, que son un periodo profético, que es igual a 42 meses, igual, por eso dije que los 3 son 1, 42 meses, 1260 años y 3 días y medio, todo cuando lo calculan te va a dar lo mismo, es decir, que es una misma interpretación. Después de ese periodo, entonces la Biblia empezó otra vez a resurgir, porque dice que Dios le dio aliento a la Biblia, le dio espíritu. Y gloria a Dios por eso. Dios les bendiga y les guarda a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Bye.